Muchísimas bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de encontrarnos nuevamente hoy a través de este podcast de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Santiago de Cali, en Colombia. Saludamos a todas las personas que sintonizan este episodio, este podcast, para alimentarse de la palabra de Dios, que es nuestro sustento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Damos gracias a Dios por esta entrega de Sueña, no mates tu ilusión. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos regalas este día, estar aquí presentes y también de manera virtual para recibir una instrucción de vida que tiene como propósito limpiar nuestro camino. Tu palabra dice que el joven limpia su camino con guardar tu palabra. Si nuestro camino está, y lo sabemos que así es, lleno de escombros, de situaciones que se ponen delante como percances, como obstáculos, oramos para que tu palabra hoy limpie nuestro camino, que sea quitándose de en medio de nuestra senda todas aquellas cosas que nos impiden caminar en conformidad con tu propósito y voluntad. Danos tu sabiduría, inteligencia, la comprensión, el entendimiento de tu propia persona, de quién eres tú, para al mismo tiempo también vernos nosotros de la manera como tú nos describes en tu palabra, Señor. Identificarnos como hijos tuyos e identificarte a ti como Padre nuestro, como el amor hermoso que tú eres, que extiende su misericordia y su gracia sobre nosotros. Te pedimos tu direccionamiento en este tiempo de predicación y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, retomemos lectura del pasaje que hemos venido desarrollando, que se encuentra en Mateo capítulo 15, y releo para las personas que apenas se conectan con esta serie. Si usted no ha escuchado las anteriores entregas, lo invito para que se ponga al día. Lo puede colocar en velocidad de reproducción de 1.5 y 2 y podrá escuchar de manera clara cuáles fueron las anteriores entregas, para que así tenga un antecedente de lo que hemos venido hablando. Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Hasta aquí, a manera de resumen, prometo no demorarme mucho en esto. Veíamos el contexto de una mujer de la cual se podría decir era inverosímil pensar que ella tuviese fe. De una mujer cananea que era considerada pagana, como ya lo hemos visto. Ya tenemos en las anteriores entregas un panorama histórico de lo que significaba ser cananea, que tal vez su fe era considerada pervertida al punto que eran considerados en el grado espiritual como perros. Así lo establecimos según la palabra, y así vimos el contexto. Más dice la escritura que esta mujer, cuando va saliendo al encuentro de Jesús, dice que sale gritando, usando una expresión que nadie hasta el momento había utilizado, ni siquiera en Israel, donde supuestamente la gente estaba expectante de la venida del Mesías, y aunque muchos sabían que Jesús era el Mesías, no lo confesaban, les daba miedo, y mucho menos a todo pulmón como lo hace esta mujer. Entonces vemos que en esta mujer hay una excepcionalidad que la distingue de muchísimas. Bueno, lo maravilloso de predicar desde acá de Colombia es que estamos rodeados en un ambiente muy natural, muy campestre, donde tenemos muchísimos animalitos que tal vez ustedes escucharán al fondo, y bueno, hace parte de la naturaleza colombiana. Así bien decía, que el punto es que en esta mujer hay una excepcionalidad en su fe, porque aunque algunos tenían la fe de que Jesús era el Salvador, muchos tenían temor de confesarlo. Incluso sus discípulos, el Señor Jesús casi que tuvo que forzarlos a decir: ¿ustedes quién dicen que soy yo? La gente, ¿qué dice de mí? ¿Ustedes quién dicen que soy yo?
Y esta mujer no necesitaron forzarla con preguntas, someterla a un interrogatorio severo para ver si ella era capaz de confesar quién era, sino que ella, con total liberalidad, sale gritando diciendo: Jesús, hijo de David. Está diciendo: tú, Jesús, eres el Mesías, el Salvador. Esto se sale de todo formalismo religioso, y justamente esto es lo que nos quiere mostrar este pasaje. Para relacionarse con Jesús, o para obtener de Dios su favor, su gracia, su poder, tendríamos nosotros que desvincularnos. Créanme, sé lo que digo, espero usted también lo sepa entender. Tendríamos que desvincularnos de todo vestigio religioso que pudiera quedar en nuestras mentes, porque la religión, lastimosamente, aunque muchos tal vez no lo vean así, la religión ha sido el mayor obstáculo para llegar a conocer a Jesús como realmente es Él. La religión ha tratado de usurpar el dominio de la propiedad de Dios. La religión cree que Dios le pertenece, cualquiera que sea, y se tratan de apropiar. Creen que son los únicos licenciados para tener la franquicia que le llaman Dios, los únicos que pueden poseer a Dios, poseer su palabra, poseer su verdad. Y la verdad sea dicha, nadie posee a Dios, nadie. Si algo es correcto decir, Dios en su misericordia posee a algunos seres humanos que le han rendido su vida y su alma a Él, pero Dios no es posesión de nadie. Nadie puede decir: Dios está en tal religión o en tal otra, porque Dios no se circunscribe a las religiones humanas. Jesús vino a mostrar un camino desde el cielo, el camino que Dios trajo desde el cielo para que el hombre pueda llegar desde la tierra hasta el cielo. Él nunca vino a fundar religiones. Es equivocado decir que Dios vino a fundar religiones, a establecer religiones, que la religión cristiana fue la que Dios fundó, porque Jesús nunca fundó ninguna religión. El cristianismo como tal debe ser entendido no como una religión, sino como una forma de vida. La forma de vida que Dios diseñó desde el cielo para que toda la humanidad, toda la creación, el hombre particularmente me refiero, viva con Dios y tenga una relación, no religión, sino una relación con Dios. Esta mujer se desliga de esos prejuicios religiosos, y muchos de nosotros lastimosamente tenemos impedimento para llegar a Dios por los prejuicios o paradigmas religiosos o los estereotipos que se nos ha enseñado. Hoy es el día para empezar a decir que esta mujer particularmente no era considerada una mujer de fe, porque no estaba circunscrita al pensamiento oficial religioso de aquel entonces. Es decir, como ella no la veían metida con la religión judía, entonces decían: ella es una pagana, ella qué fe va a tener. Pero resultó teniendo más fe que los mismos religiosos. Ella no estaba inscrita en esa forma de vida religiosa, sino que estaba alejada de todo eso. Para algunos sería una mujer pagana, pero ante los ojos de Jesús fue la mujer que manifestó más fe. Ahorita vamos a mirar, cuando vamos avanzando, que el problema de la religión es que crea una nubosidad en la mente del hombre que la posee, que es religioso, que le impide conocer realmente a Dios como es. En mi concepto, todas las religiones, llámese como se quiera llamar, católica, testigos de Jehová, pentecostales, unitarios o trinitarios, adventistas, mormones, y bueno, y de ahí para allá cualquier otro tipo de secta, evidentemente ya quedan excluidas. Lo que hacen es tratar de apoderarse de una verdad de la que nadie se puede apoderar. Decir que alguien es portador de la verdad me parece demasiado soberbio, porque Jesús es la verdad, y decir que yo poseo la verdad es decir que yo poseo a Jesús. Eso es algo sacado de cualquier contexto. Una cosa es decir que yo poseo la verdad, otra cosa es decir que la verdad me posee por misericordia. Jesús nos mostró la verdad por su amor y su misericordia.
De hecho, dice la Biblia que Dios le esconde a la gente que se cree intelectual, a la gente que se cree capaz, que puede, que tiene intelecto, que tiene razón, que tiene coeficiente intelectual. La Biblia dice que Dios esconde esas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revela a los niños. Los niños significa que son esos seres que tienen una capacidad disminuida mentalmente hablando si la comparamos con un adulto. No que sean bruticos, sino que no tienen mucha capacidad porque no tienen un desarrollo mental suficiente. Pero la Biblia dice que son a ellos a quienes Dios les da a conocer esa verdad, dice, mediante revelación. Significa que no se necesita capacidad cerebral para entender la verdad, sino que se necesita, es una revelación. Por eso el Señor dice, el que quiera hacerse grande, hágase pequeño. Y que si no nos hacemos como niños no entraremos al reino de los cielos. Eso significa que tenemos que menguar, hacernos como niños, con una mente tal vez insuficiente. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los pobres. Los pobres son los carentes, los que se reconocen necesitados, porque sobre ellos vendrá la gracia. María, la más pequeña tal vez de los hombres, la más baja, la más humilde, fue llamada por el ángel que vino desde el cielo diciéndole, llena eres de gracia. Porque para muchos era la menos. Era la menos. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces, el humilde, la palabra humilis viene de hacerse pequeño. La distinción que tenía esta mujer respecto a Jesús no le vino sino por una revelación de Dios. ¿Por qué? Porque no le puso trabas al Espíritu de Dios para venir a Él. Ella se despojó de la religión y así fuera considerada irreverente, no religiosa, así fuera considerada pagana, a ella no le importó. ¿Cuántos de nosotros guardamos nuestra supuesta buena reputación al guardar un comportamiento, digamos, dentro de las normas sociales para no, quedar mal ante la sociedad? A nosotros se nos han enseñado unas normas de ética y de comportamiento en sociedad que a veces nos impiden ser un poquito nosotros. Cuando alguien levanta la voz en medio de una reunión, los demás le están diciendo, calladito que deje la bulla, o sea, que qué vergüenza, o sea, estarán pensando que nosotros somos poco educados, que no sabemos hablar. Pero ahora estamos viendo a una mujer que está gritando a todo pulmón sin importarle el qué dirán. Porque a ella no le importaba el qué dirán, porque a ella lo único que le importaba era el qué de Dios. La Biblia dice que en el versículo 22, que cuando esta mujer salió gritando, dice que ella trae una solicitud ante el Señor. Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Los que somos padres sabemos esas inquietudes que llenan nuestros corazones cuando nuestros hijos están padeciendo una enfermedad, por leve que sea. Y cuánto más aquellos que les ha tocado padecer situaciones muy difíciles, con hijos hospitalizados, con dictámenes muy severos. Esta mujer no encontraba cura, no encontraba respuesta y solución, y lo único que tenía claro es que su hija estaba sufriendo mucho porque estaba siendo no atormentada, sino gravemente atormentada. No estaba padeciendo, estaba siendo atormentada. La palabra tormento lo dice todo. Cuando hay un porqué, el qué dirán se deja de lado. La pregunta es, ¿hasta dónde tiene el hombre que tocar fondo para que sus porqués realmente pesen lo suficiente como para que no nos importe lo que diga la gente respecto de nosotros y de nuestra fe en Jesús? Lo digo porque es que hay muchísima gente que está escuchando este podcast
que se avergüenza de Jesús, le da pena, que se ha visto como cristiano. Tal vez la gente piensa que lo van a rechazar, que lo van a apartar, que se va a quedar sin amigos, que no va a ser considerado como la persona chévere del grupo o la persona más sociable o más popular del grupo. Pero como lo decía en la anterior entrega, si Jesús, conociéndonos a nosotros que no teníamos nada, absolutamente nada realmente valioso en nosotros, Él murió por nosotros en la cruz. No se avergonzó de nosotros, no se avergonzó de haber muerto por nosotros. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Bueno, el punto siguiente en el verso 23 es que dice que Jesús no le respondió palabra. Jesús no le respondió palabra. Hablamos un poquito sobre el silencio de Dios en la primera entrega. No quiero volver sobre lo mismo, solo decir o recordar que cada vez que Dios guarda silencio es porque Él quiere que nosotros nos escuchemos. Que nosotros nos percatemos por un momento y hagamos una autoevaluación, un autoanálisis interno de cuáles son las voces internas que pesan en nuestra mente. Porque es que a veces nosotros no somos conscientes de nuestra incoherencia. Oramos una cosa por la necesidad que tenemos de que Dios acuda a salvarnos, pero no nos percatamos que tenemos un poco de contradicciones y de dudas en nuestra mente. Ahí es como descubrimos que no estamos haciendo oraciones por fe, sino por miedo. Por eso a veces Dios calla. Y a veces le decimos, Dios, es que no escuchaste mi oración, es que te estoy clamando, mi hija está gravemente atormentada. Claro que Él escuchó, pero también Dios quiere que nosotros nos escuchemos, porque Él está escuchando lo que nosotros no hemos escuchado en nosotros mismos. Que sí hicimos una oración de necesidad, pero no hemos escuchado que tenemos miles de voces de duda y de miedo, que hablan más recurrentemente que la misma oración que nosotros hemos orado. Un día oramos, Señor, salva a mi hija que está gravemente atormentada. Y después de 5 días volvemos a orar lo mismo, sin percatarnos que durante esos 5 días, 10 veces al día o 50 veces al día, segundo tras segundo, nuestra mente está hablando y tiene voces internas diciendo que no se vaya a empeorar, que esto no vaya a ocurrir, que aquello otro no le vaya a caer mal, que el medicamento esté, que esta cosa y que la otra y que etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, el silencio del Señor Jesús para con ella aquí no es un acto grosero de sencillamente dejarla sin respuesta, sino más bien de afianzar la respuesta que ella sabe que Él le va a dar. Mire, si ella no supiera que el Señor Jesús le fuera a responder positivamente o afirmativamente, ella no se toma la molestia de ir gritando a todo pulmón de algo que podía saber, a sabiendas, le podía costar la vida. Encontramos otro episodio en la Biblia donde una mujer dice que llega detrás del Señor, por detrás, y se hace pequeñita por allí, le toca el borde del manto, a hurtadillas, porque tenía miedo de ser sorprendida en eso, porque sabía que le podía costar la vida. ¿Cuánta gente temerosa de recibir algo de Dios no se acercaba de frente porque sabía las consecuencias que podía tener? Pero esta mujer ya sabía las consecuencias o ya conocía las consecuencias de no recibir algo de Dios. Ya había mucha gente que tenía miedo de las consecuencias de pedirle algo a Dios. Pero esta mujer ya era cansada de las consecuencias que conocía de no recibir algo de Dios. Y a ella no le daba miedo arriesgar un poco más. Ya había vivido un gran tormento. ¿Qué más podía pasar? Y se iba a acercar al Señor. Ella sabía que algo malo no iba a pasar. Ni lo que estaba mal se iba a empeorar. Ella se arriesgó. Por eso decía que el silencio del Señor era para reafirmarle a ella la respuesta que ella sabía que ya el Señor le iba a dar. Era un sí. ¿Y cómo un silencio?
¿Cómo un silencio iba a reafirmarle a ella la fe? Porque es que ya había una palabra. El silencio no es un silencio total del Señor Jesús aquí. Esta mujer se acercó a Jesús porque sabía quién era. Ella fue la que gritó, Mesías, hijo de David. Ella fue la que gritó, ella sabía quién era. Y como sabía quién era, evidentemente sabía cómo había de responder. Ella había escuchado seguramente, si era el Mesías, había escuchado que él había sanado enfermos. Había escuchado que él había resucitado muertos. Ella había escuchado todo respecto a Jesús. Eso, lo que había escuchado, significa que ella ya tenía una voz en su corazón. La voz de Dios en lo que él había hecho. Ya había hablado. No necesitaba el Señor decir más, por eso guardó silencio. Para que todas las otras voces se callaran y solamente prevaleciera una, la que usted ya conoce de él.